a algunas situaciones que pasaron el día de ayer y para hacerlo voy a ilustrar dos casos que conozco por no hablar del mío propio. Una amiga mía es una servidora pública porque se formó en alta gestión pública a nivel de maestría, después de estudiar Derecho, después hizo otra gestión, ha trabajado tanto en el sector público como privado, pero ella tiene una vocación de servicio y esa vocación de servicio la llevó a escoger inclusive un trabajo donde su salario en el sector público tiene menos gratificación monetaria que en el sector privado. O sea, estoy hablando de una persona que está ganando 20,000 pesos menos en el sector público y prefirió y optó por el sector público que por el sector privado. Una persona que también tuvo la oportunidad de irse para afuera. Se involucró en la vida política partidaria y en esa vida política partidaria, con sus desencantos, está militando en una organización política. Ella tiene aspiraciones políticas, pero entendía que ella tenía que, dentro de lo que había, en las estructuras que había, ella iba a hacer carrera política ahí, con muchos obstáculos y contrapiés, pero está cumpliendo una labor, porque nuestro sistema político tiene graves problemas. Por eso la ley de partidos tratando de eliminar el transfugismo, que era uno, por ejemplo, de los elementos que se buscaba, claro, y tratando de garantizar la democracia interna, porque hemos tenido graves problemas con la democracia interna. Uno de esos problemas era, profesor, que las posiciones se heredan. Pasa mucho en el PLD, lamentablemente, pero también pasa en el PRM. Vamos a irnos al PRM, que es supuestamente el más nuevo, aunque no es el más nuevo, porque es una mutación del PPH-PRD. Cuando usted se pone a ver los principales candidatos, por citar a la hija de Hipólito Mejía, ella es candidata por ser hija de Hipólito Mejía, como fue impuesta a la vicepresidencia por ser hija de Hipólito Mejía sin convención en aquella ocasión. Y todo el mundo sabía que era parte de su cuota. Pero ese es un solo caso. No, hay muchos. Exacto. Tanto en ese partido, estoy ilustrando con uno, como en el PLD hay muchísimos. En el PLD también hay muchos casos así. Y eso vino a romperlo un poquito la ley de partidos, o procura romperlo, igual que el transfugismo. Porque las cosas no son lineales. Tenemos un proceso de construcción democrática que pasó de los mataderos electorales del doctor Balaguer, donde él iba con la Jara Burgos, de una Junta Central Electoral de Ramón Morel Cerda, que a la gente se le olvidó esa Junta Central Electoral, presidida por Juan Ramón Morel Cerda, que le quitó la candidatura a Domínguez Brito en Santiago, atendiendo a los palitos, ¿usted se acuerda? Pero una cuestión vulgar, esa Junta Central Electoral, y él era un militante abierto del PRD. Yo me acuerdo que los miembros, Salvador Ramos, Morel Cerda, en un momento en que la Junta tenía todos los poderes, porque no había Tribunal Superior Electoral, ella era la que tiraba por un lado y tiraba por el otro. Entonces hago ese recuento de nuestra historia electoral, porque esta muchacha que se mete a un partido, que es servidora pública, la comienzan a acabar por Instagram, porque ella comienza a molestarse, a plantear que ella respeta el derecho a la protesta, que ella apoya el derecho a la protesta, pero que hay que respetar la ley y los símbolos patrios, porque en el día antes de ayer cogieron una bandera y la pusieron a media asta. En una medida que no comparto, porque yo entiendo que no debió quitarse, se quitaron las banderas para que no la fueran a poner a media asta, porque usted agarrar una bandera y ponerla a media asta es una violación a la ley. Sin embargo, ayer llevaron banderas y las pusieron todas a media asta con banderas negras. Hay una ley que determina cuál es el uso de los símbolos patrios, y si usted quiere hacer el cambio, vamos a comenzar a predicar por el ejemplo, no porque yo siga lo simbólico, sino que lo simbólico representa, igual que lo institucional, representa una serie de valores. Pero lo simbólico también es simbólico. Claro, es que representa valores. Quitar yo la bandera para poner yo la mía es un acto también simbólico. Yo desconozco la ley, pero, y me monto sobre la ley y me instalo yo, el dictador. Pero mire, la ley, por ejemplo, esa sí es una dictadura. La ley, por ejemplo, 210-19
dice que los actos de irrespeto o ultraje a los símbolos patrios serán castigados con pena de prisión de 1 a 3 meses y multa equivalente de 30 a 50 salarios mínimos. Yo entiendo que hacer eso sería una cuestión excesiva. Yo jamás procuro por una cuestión de formación a la prisión, pero eso es lo que dice la ley. Y nosotros tenemos un principio que es el de la dictadura de la ley, de la juridicidad de la ley. Y esa persona, esa muchacha comienza a decir, señores, si queremos hacer el cambio, respetemos la ley. Y comienzan a acabarla. Y comienzan a decirle que ella no es dominicana. Y que como ella trabaja en el Estado, ella es una corrupta que está cobrando dinero. Porque aquí hay una serie de gente que a los que trabajan en el Estado le dicen, usted cobra dinero en el Estado. No es que usted trabaja, no. Usted cobra dinero en el Estado. Ellos sí trabajan, los únicos trabajan. Y usted gana una botella. Pero esa muchacha sacrificó su empleo en el sector privado para estar en el sector público y tiene 2 estudios superiores, que no es que solamente por tenerlo lo haga, pero pudiese tener oportunidad en otro sitio y ella por un compromiso de servicio ciudadano lo hace. Y comienzan a decirle, si tú fueras dominicana vinieras a protestar. Y ella le dice, yo tengo 8 años protestando, trabajando día a día, sin robar ni nada, en una institución. Eso también es una manera de yo protestar y hacer las cosas bien. Y ella dice, yo he denunciado donde he estado cosas mal hechas y donde yo he estado se ha cumplido la ley. Eso es una forma de protesta. Y en mi partido, dice ella, con todas las inconvenientes que he tenido, también he planteado una posición. Entonces tú decime a mí que yo no lo estoy haciendo, me estás quitando el derecho de dominicana y me estás quitando el derecho a yo servirle al Estado, porque si tú le sirves al Estado, aún en casos como ese, a detrimento de su beneficio económico, usted es un ladrón, porque le sirve al Estado y tiene una botella. Entonces ese discurso de que si tú no vas, eres un lambón del gobierno, si tú no vas, no eres dominicano, eso es un atentado a algo que costó demasiado sangre en República Dominicana, que es la democracia y es el Estado de Derecho. Esa es la construcción realmente de la patria. Cuando usted me dice a mí que por yo no estar ahí, yo soy un corrupto o soy un lambón del gobierno, como dijo un comunicador, comediante, y se hizo viral, o cuando usted agarra... Se hizo, no, lo hicieron, porque es que lo hacen, los que controlan esto, lo hacen. Sí, hay unos mecanismos que no tienen... Es que se hacen, no es que lo hacen, que ese es el propósito. Hay unos mecanismos y hay toda una lógica atrás de del tema de redes, que es todo un universo nuevo. Entonces, por ejemplo, NIN puede ir o yo puedo ir a cualquier sitio, pero venir y agarrar allá y comenzar a lanzar improperios y a injuriar al presidente en coro, por ejemplo, porque ayer estaban injuriando un carajo que lo que es estafador, porque en República Dominicana los estafadores tienen un lugar y una preeminencia pública y social, y me refiero a un supuesto numerólogo que vende los números y le han hecho reportaje de estafa, le vende los números a 20,000 pesos a una persona, y fue allá a hablarme de integridad y de dominicanidad, y a hablarme de valores. Entonces yo me quedo mirando el desfile de personas que hay ahí, y hay personas muy buenas que yo sé que lo hacen de buena intención, y yo apoyo que las personas se expresen, eso es parte de la democracia. Ahora, su expresión no puede ni violar la ley poniendo la bandera media asta, porque eso se hace en función de un decreto del presidente. ¿Y qué usted está diciendo? Que el presidente no es presidente, que ya usted lo tumbó. ¿Cuándo es usted que tumba que pone la bandera media asta y no el presidente de la República por un decreto en función de lo que dice la ley? Porque tampoco el presidente puede hacerlo porque le da el deseo. Tiene que ser en función de un criterio que enlutece a la nación, una muerte de un héroe, algo de trascendencia nacional, porque hay una disposición que así lo dice. Y cuando usted lo hace, usted está diciendo que las votaciones que nosotros hicimos para elegir el presidente son nulas, y que usted por aclamación popular está tumbando el gobierno y es el que decide cuándo se pone la bandera media asta y cuándo no. Entonces, el golpe. Ese elemento es el primer elemento formal de un golpe antidemocrático, y cuando uno respalda eso, que no es lo mismo que respaldar el reclamo, uno está contribuyendo al golpe. Entonces, para entender, porque una persona me dijo que yo no era patriota y me habló de los popis, yo me fui al padre de la patria, que yo entiendo que definitivamente no era popi, que era guaguaguá.
Sí, porque Guaguaguá es el que tiene, según eso, menor nivel social. Aunque como dije, el más pobre. Mayor nivel en la estratificación social, mayor nivel de consumo y mayor nivel adquisitivo. O para decirlo como lo decían los marxistas, el que ocupa una posición inferior en las relaciones de producción. En este caso, Sánchez, por ejemplo, en su defensa que hizo en el cercado antes que lo mataran, dice lo siguiente: cuando una facción se levanta contra cualquier orden del gobierno establecido, es deber del gobierno acercarse a esa facción e indagar por qué se protesta. Si ésta tiene fundamento legítimo, se debe atender sus razones y cuando no, castigar con arreglo al derecho a las facciones. Yo comencé a preguntar a la gente que estaba protestando, por qué estaba protestando, a ver si tenía fundamento legítimo, como dice el Patricio Sánchez. No sabían. Para que se vaya el gobierno, porque el gobierno roba mucho. Ok, exprésate en las elecciones. Yo apoyo que tú te expreses y por primera vez te intereses en política, pero hay elecciones. No, porque hicieron un fraude y pusieron a ganar el PLD. No, se hizo un fraude. Se suspendieron y se anularon las elecciones. O sea, hablé con 6 o 7 personas y no sabían. Y me puse a ver lo disperso de las reclamaciones que están haciendo. Entonces, ¿cuál es el reclamo legítimo de esa protesta? Vuelvo y repito el caso de Duarte. Duarte fue una de las personas más inclusivas en República Dominicana, que luchó por un ideal amplio e íntegro. Duarte no estaba negándole la condición de dominicano a los que estaban en contra de él. Duarte negaba la condición de dominicano a quienes querían destruir la república. Y usted destruye la república cuando usted usurpa los poderes públicos y usted que decide, sin haber participado en elecciones, que usted es el presidente y usted es el que decreta cuando hay luto o no hay luto. Usted comienza usurpando ese poder y eso es atentar contra la República Dominicana. Entonces, hay que comenzar a clarificar elementos del debate, porque aquí no se está debatiendo si hay elecciones o no. Aquí lo que se está debatiendo con esa manifestación es cuáles son los dominicanos y cuáles no son los dominicanos. Y eso es una tergiversación perversa del debate. Ahí hay una protesta política que es una reacción a un evento político, donde hay actores políticos. Entonces me quieren decir a mí que Franklin Rodríguez, que era el secretario de la Juventud del PLD, me puede decir con un cartel ayer, se van. O sea, se van, pero tú estabas ahí hasta octubre. No es que se van, es que tú te fuiste con la fuerza del pasado, pero y ahora tú quieres que los otros se vayan. Pero ¿sabes por qué él se fue? Porque él quiere volver, o sea, no es que están los malos y los buenos, es que hay un grupo que está ahí y hay otro grupo que quiere que ellos se vayan para ellos ocuparlo. Entonces no es el tema de si se van o no se van, es qué es lo que viene, cuál es el proyecto de gobierno. A mí me llamó mi hermana ayer, preocupada porque yo tengo una alta exposición pública y que lo que está pasando, ella vive en Estados Unidos, que qué es lo que está pasando en República Dominicana. Yo tuve que durar 1 hora hablando con mi hermana, explicándole que aquí no hay asomo de guerra civil, que el peaje no se quemó aquí, porque aquí pusieron a circular que se quemó el peaje de Samaná. Eso es una acción desestabilizadora. Le tuve que decir que aquí no se le hizo tortura a ese muchacho, porque lo que son las técnicas de interrogación mejoradas se aplicó en el país donde ella vive a raíz de las leyes patrióticas. ¿Qué son las técnicas de interrogación mejoradas? Son unas leyes antiterroristas que se hicieron en Estados Unidos para agarrarle nada más y nada menos que una persona a la cabeza y echarle agua que se estuviera ahogando para sacarle la verdad. Ese tipo de vainas se legalizaron en el país donde ella vive y se aplican con un criterio discrecional. Entonces decirme a mí que un tipo que lo llevaron a 2 centros privados y donde no se determinó ningún tipo de golpe, ni hematoma, ni nada, que a él lo torturaron, es decirme a mí y tomarme por tonto. O sea, yo estaría opuesto completamente a cualquier tortura de él y de cualquiera, porque yo estoy en contra de ese criterio de interrogación mejorada. O sea, por principios, yo siempre he estado en contra de que se aplicaran esas técnicas de interrogación mejorada allá contra los terroristas y en cualquier sitio. Es una cuestión de principio. Pero si fuera ya que un individuo se acusa de boicotear las elecciones de Estados Unidos, ¿usted no cree que lo calificarían de terrorista? Ay, Dios mío. ¿Qué pasaría ya? Le suspenden la garantía y no son a las 48 horas que lo presentan al juez, porque ellos hicieron leyes que permiten violarse esos plazos. Entonces me quieren a mí aplicar un criterio
que donde ellos viven no aplican. Y yo sé que lo hacía de buena intención, porque es tanta la propaganda y tan sistemática que se crea primero el estado de caos, el estado de que nada sirve y el estado de que quien está defendiendo una posición política es el malo. Y no se ve que aquí no hay una lucha pueblo versus gobierno, aquí hay una lucha oposición versus gobierno. Gente que no está y quiere estar y quiere sacar a los que están. Con el agravante de que hay una quinta columna que hasta octubre estaba en el gobierno, que era atacada por esa misma oposición y que ahora están brazo a brazo, vestidos de negro, luchando por un mejor país.